Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Özkan Deniz asustó a sus fans con una declaración que hizo en el escenario: puede que no me vuelvan a ver. Se ha planteado la cuestión de si se retira de la música. El famoso cantante Özkan Deniz asustó a sus fans con unas declaraciones que hizo durante su concierto en Estambul. Deniz, quien ha estado en las noticias durante años debido a problemas familiares, pronunció un discurso de despedida en el escenario, diciendo: puede que no me vuelvan a ver. Emotiva declaración tras la crisis familiar. El famoso artista, quien recientemente experimentó dificultades financieras con su hermano mayor, Erkan Deniz, atraviesa un momento difícil debido a discusiones que involucraron a su esposa, Samar Dadgar. Los dos hermanos incluso solicitaron protección judicial. Tras estos acontecimientos, Özkan Deniz subió al escenario y cautivó al público con sus emotivas palabras. Discurso de despedida. El cantante, quien ha cosechado innumerables éxitos a lo largo de sus 30 años de carrera musical, expresó lo siguiente durante su discurso. La vida me lleva a un lugar al que no quiero ir. Es muy probable que sucedan cosas indeseables. Quizás no me vuelvan a ver. Si no volvemos a vernos, quiero agradecerles infinitamente por haberme apoyado incondicionalmente durante 30 años. ¿Se retira de la música? Surgieron las preguntas. Tras estas declaraciones, los fans se mostraron muy preocupados, y en las redes sociales no tardaron en aparecer preguntas como: ¿Özkan Deniz se retira de la música? Las lágrimas del famoso cantante en el escenario no pasaron desapercibidas. Özkan Deniz, quien atraviesa un momento difícil debido a una crisis familiar, ha generado interrogantes sobre sus decisiones futuras. Özkan Deniz impactó a sus fans en el escenario: puede que no me vuelvan a ver, se retira el famoso artista de la música. El famoso artista Özkan Deniz conmocionó profundamente a sus fans con una impactante declaración en su último concierto. En un concierto en Estambul, las emotivas palabras "puede que no me vuelvan a ver", pronunciadas en un momento de silencio, dejaron sin palabras a miles de personas en la sala. Estas palabras del consagrado artista, quien ha dejado huella en el mundo de la música y el cine durante muchos años, pusieron en primer plano la pregunta: ¿se retira Özkan Deniz de la música? Discurso emotivo tras crisis familiar. Este arrebato de Özkan Deniz, quien ha estado en las noticias recientemente debido a la agitación que ha experimentado tanto en su familia como en su vida personal, se ha interpretado como un reflejo del estrés que sufre. La crisis financiera que atraviesa con su hermano mayor, Erkan Deniz, y los procesos legales en curso entre ellos, han afectado particularmente el estado mental del artista. La noticia de que los dos hermanos han obtenido mutuamente órdenes de protección del tribunal ha sido ampliamente difundida en la prensa sensacionalista en las últimas semanas. Según sus allegados, este proceso ha tensado gravemente tanto los lazos familiares de Özkan Deniz como su estabilidad psicológica. El artista ha sido conocido por brindar durante años apoyo financiero y moral a su familia. Sin embargo, los recientes desacuerdos han sacudido la confianza de Deniz en su familia. Ese momento en el escenario: la vida me arrastra a un lugar que no quiero. El artista, recibido con gran entusiasmo por el público en su concierto de Estambul, se detuvo repentinamente en mitad de la actuación y, luchando por contener las lágrimas, tomó el micrófono. Mientras el público guardaba silencio, Deniz habló con un tono conmovedor. La vida me arrastra a un lugar que no quiero. Hay una alta probabilidad de que sucedan cosas indeseables. Puede que no me vuelvan a ver. Si no nos volvemos a ver, les agradezco infinitamente que me hayan apoyado incondicionalmente durante 30 años. Estas palabras crearon una atmósfera emotiva en la sala. Muchos fans grabaron el momento con sus teléfonos móviles, algunos sin poder contener las lágrimas. El punto de inflexión de una carrera de 30 años. Özkan Deniz, quien conquistó los corazones de millones con éxitos como No estés triste por mí, Quédate y Donde Sem, ha ganado numerosos premios en sus casi 30 años de carrera. Sin embargo, en los últimos años, el artista se ha vuelto más reservado tanto en su música como en su actuación. Deniz,
quien ha sido más selectivo con sus proyectos desde 2020 y no ha estado tan activo en las redes sociales como antes, parece estar preparándose para alejarse del foco público, dada la turbulencia que atraviesa en su vida personal o la de preocupación en redes sociales. Tras el concierto, las redes sociales se inundaron de comentarios. Miles de publicaciones se compartieron en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans expresaron su preocupación con preguntas como ¿está bien Özkan Deniz?, ¿se retira de la música?, y ¿por qué se despidió así? Algunos usuarios afirmaron que las últimas publicaciones del artista se habían vuelto cada vez más emotivas y tenían un tono de despedida. Un seguidor comentó: hemos crecido escuchando sus canciones durante años. Oír una frase así fue muy duro. Espero que solo haya sido un momento de emoción desbordante. Supuestas tensiones con Samar Dadgar. La relación de Özkan Deniz con su esposa, la diseñadora de moda iraní Samar Dadgar, ha sido noticia en los últimos meses. Se rumoreó que la crisis se había extendido entre la pareja, especialmente tras los problemas de él con su hermano. Según algunos tabloides, Samar Dadgar se sentía incómoda últimamente con la introversión de Özkan Deniz, lo que provocó tensiones entre la pareja. Sin embargo, ninguno de los dos emitió un comunicado oficial. A pesar de esto, el hecho de que dejaran de seguirse mutuamente en redes sociales no pasó desapercibido. Mensajes de apoyo del mundo del arte. Tras la rápida viralización del vídeo del concierto, muchos amigos artistas enviaron mensajes de apoyo a Özkan Deniz. El cantante Gökay Antepe compartió en su cuenta de X: la vida a veces puede ser dura, amigo mío, pero tu música permanecerá con nosotros. La actriz Asli Enver comentó: después de todo, hay altibajos. Özkan tiene un espíritu fuerte, esto también pasará. Posible abandono de la música, realidad o simple impulso emocional. Según rumores, Özkan Deniz lleva tiempo comentando con su círculo cercano la posibilidad de dejar la música. Supuestamente dijo que quería pasar más tiempo con su hijo y su familia. Sin embargo, algunas fuentes afirman que el artista hizo estos comentarios bajo un fuerte estrés y agotamiento emocional, y que aún no ha tomado una decisión definitiva. Un productor amigo declaró: Özkan está muy cansado, tanto profesional como personalmente. Lo que dijo no es una despedida, sino una confesión. Pero si este estado de ánimo se prolonga, podría retirarse de los escenarios. Özkan Deniz, pasado y presente. Özkan Deniz, quien comenzó su carrera a principios de la década de 1990, se convirtió en uno de los artistas masculinos más románticos de Turquía. Consiguió una gran base de fans tanto por sus canciones como por las series que protagonizó. El artista, que dejó huella en la televisión con series como Berkan Bererkek, Una mujer, un hombre, June Night, Noche de junio, y Asmal Konak, también triunfó como director. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Deniz, conocido por su fragilidad emocional, ha sido noticia con frecuencia, sobre todo en los últimos años, debido a problemas familiares y rumores de que busca ayuda psicológica. ¿Qué hay detrás de la frase "puede que nunca me vuelvas a ver"? Se cree que la razón de esta dramática declaración va más allá de la música. Algunos familiares han afirmado que el artista está experimentando problemas de salud, pero no se ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Los psicólogos, sin embargo, sugieren que estas declaraciones del artista podrían estar relacionadas con el síndrome de desgaste emocional. Los expertos indican que los artistas que han soportado la presión de los escenarios y los medios de comunicación durante años a veces expresan este agotamiento con palabras de despedida, mensajes de oración y apoyo de los fans. Tras la difusión de imágenes del concierto del artista, se inició una gran campaña de apoyo en las redes sociales. El hashtag #Özkan Deniz Donteleabe se convirtió rápidamente en tendencia. Los fans compartieron los siguientes sentimientos: tus canciones nos conmovieron profundamente. Este país necesita tu voz y tu música. No te rindas. Entre bastidores. Tras el concierto, un empleado del backstage comentó que el artista seguía llorando incluso después de bajar del escenario. Según la misma fuente, Deniz les dijo a sus amigos más cercanos: no puedo más, y les confesó que no quería volver a actuar durante un tiempo. Estas palabras sugerían que estaba a punto de tomar una decisión importante. Se han paralizado sus nuevos proyectos. Se sabía que Özkan Deniz tenía varios proyectos en marcha, tanto musicales como cinematográficos.
Sin embargo, según información interna, estos proyectos se han suspendido temporalmente. El representante del artista, en un breve comunicado de prensa, simplemente declaró: Özkan necesita descansar por el momento. No se han tomado nuevas decisiones. Prensa y público a la espera. Tras estos acontecimientos, todas las miradas están puestas en la próxima declaración de Özkan Deniz. El silencio del artista aumenta aún más la ansiedad de sus fans. Muchos medios esperan que Deniz ofrezca una rueda de prensa en los próximos días. Silencio de Samar Dadgar. Su esposa, Samar Dadgar, no se ha pronunciado tras estos sucesos. Su última publicación en Instagram, que simplemente decía: todos tenemos una tormenta, fue interpretada por sus seguidores más atentos como un mensaje velado, el nombre simbólico de una era. Özkan Deniz no solo fue un cantante, también fue, durante un tiempo, una figura emblemática de las telenovelas románticas turcas. Casi ninguna generación ha crecido sin escuchar su voz. Por lo tanto, la perspectiva de abandonar la música representa un vacío nostálgico para millones. La verdad de que los artistas también son humanos. Los psicólogos señalan que la sociedad suele ver a las celebridades como insensibles o como si lo tuvieran todo. Sin embargo, como en el caso de Özkan Deniz, ellos también luchan contra la ansiedad, el estrés y la soledad. Las palabras de Özkan Deniz volvieron a exponer el rostro invisible de la comunidad artística. Fans esperanzados, esa voz volverá. A pesar de todo este caos, muchos de sus fans creen que volverá a los escenarios. Los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes esperanzadores como: no puede silenciar esa voz y se toma un descanso, pero volverá. La tormenta silenciosa de Özkan Deniz. Las pocas frases que Özkan Deniz pronunció en el escenario fueron, en esencia, una revelación fruto de años de experiencia. Crisis familiares, dificultades en su vida personal y quizás una sensación de agotamiento lo impulsaron a hacer esta declaración. Pero una cosa es segura: su música, sus letras y su voz están grabadas en la memoria del pueblo turco. Es una incógnita qué decisión tomará Özkan Deniz en los próximos días. Incluso si se retira de la música, su legado seguirá llevando su nombre durante muchos años. Paloma Blanca de la Paz decir: puede que no me volváis a ver podría no ser una despedida, sino un renacimiento. La forma en que Özkan Deniz supere este periodo turbulento probablemente influirá en el futuro de la música turca. Si quieres estar al día de las últimas noticias sobre otras celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.